Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings y estamos con otro vídeo de cómo tamear a último cómo tamear de momento de las criaturas de Genesis Ascended parte 1, y es que este tameo se las trae, y eso que nos quejábamos de la Margasaurus y de la última criatura que fue muy pesada de domesticar, que no recuerdo cuál era. Y es que como tal, el inicio del tameo no es la gran cosa, pero el procedimiento para poder ganarte la confianza de esta criatura, la verdad que te vas a quedar calvo en el intento. Y es que sí, estamos hablando del gran loro, una criatura la mar de útil, sobre todo para poder traquear cualquier cosa que necesitemos, ya sean criaturas alfa, criaturas apex, drops, mapas del tesoro embotellados y todo eso. Y la verdad es que utilidad como tal no va a tener mucha, pero toda su utilidad radica en esas plumas que ganaremos completando misiones siempre y cuando llevemos a esta criatura en el hombro. Así que dicho todo esto, gente, no hago mucho spoiler más y vamos al lío. Hábitat. El loro es una criatura que la podremos encontrar de forma común en prácticamente casi todas las islas del nuevo bioma marino de Genesis Ascended parte 1. Las estadísticas base a nivel 1, chicos, las tenéis en pantalla. Ya sabéis que siempre en todos los vídeos de cómo tameará, o en la gran mayoría, os dejaré igualmente el enlace a la wiki en la descripción por si queréis consultar algo acerca de esta criatura o de cualquier otra. Cómo tamear al loro. El tameo de esta criatura es un tameo fácil y sencillo, pero su proceso es bastante pesado, ¿para qué os voy a engañar? Vamos con el primer factor, de qué se alimenta el loro Playings. Como tal, para su proceso de domesticación no requeriremos de darle ningún tipo de comida en específico, ya que se trata de un tameo el cual tendremos que ganarnos su confianza. Pero una vez domesticado, comerá berries, bayas, etcétera, ya que es herbívoro. Ahora vamos con el segundo factor, qué estrategia vamos a emplear para poder hacernos con una de estas criaturas. Como ya mencioné anteriormente, el tameo no tiene mucho misterio, pero se puede hacer pesado todo el proceso y el tiempo que requeriremos para tamear a una de estas criaturas. Pero antes de ir en su busca, coged papel y boli, necesitaremos unas cuantas criaturas a poder ser que puedan utilizarse en el bioma marino, ya sea que tengan muy buen daño y aguante, y alguna que se desplace rápido si no queréis tener o no queréis pillar un barco. Obviamente, si tenéis un barco, pues mucho mejor. Y también alguna criatura que pueda entrar en cuevas y sea rápido limpiando. Unas cuantas armas de rango o melee, una pala por si acaso, y creo que no se me olvida nada más. Una vez tengamos todo listo, iremos en su busca. Cuando hayamos avistado al loro que queramos tamear, abriremos el menú radial y haremos el emote que vosotros queráis, ya sea darle un like, un dislike, ya sea saludándole, él va a ir a ti igualmente. Esto lo que hará es que llamaremos su atención y el loro se nos posará en el hombro, momento en el que tendremos que salir pitando porque solamente dispondremos de una hora real para poder domesticarlo. Para incrementar ese porcentaje de domesticación, el cual yo no he sido capaz de poder verlo, si vosotros sabéis cómo, dejadlo en los comentarios. Si accedemos a nuestro inventario y miramos los bufos, nos pide que hagamos una serie de acciones para ganarnos su confianza. Podremos o bien matar criaturas alfa, lootear mapas del tesoro de las botellas, que es lo que menos progreso te da, o asaltar outposts que hay por el nuevo bioma marino, que es lo que más progreso da, ya que en esto se ve envuelto que destrocemos barcos pirata, que looteemos lo que dejan, lootear drops de las cuevas o lootear drops normales. En lo que nos vamos a enfocar principalmente es o bien en matar criaturas alfa, ya que depende del nivel que tengan estas criaturas alfa nos darán más progreso o menos, o bien destrozar outpost. Recordad que dispondremos de solo una hora para poder domesticarlo, de lo contrario perderemos el tameo y tendremos que volver a empezar, ya que el loro se volverá agresivo y tendremos que perder el agro para volver a tamearlo. También depende del nivel del loro, pues necesitaremos de más tiempo o menos. Eso ya es a vuestra elección. Una vez hayamos matado al último alfa o bien haciendo progreso en los outposts, el loro será nuestro. También importante, da igual que buceéis, da igual que hagáis un backflip, da igual que os tiréis un pedete, el loro permanecerá en vuestro hombro todo el tiempo a menos que ordenemos quitárnoslo de encima, cosa que no recomiendo hacer en ningún momento. ¿Qué stats subo cuando suba de nivel?
El loro es una criatura orientada a la utilidad y que sea nuestra brújula por el mapa, ya que puede traquear bastantes cosas para hacernos la supervivencia un pelín más fácil. Entre sus habilidades a destacar es su capacidad de rastrear tanto criaturas alfa, barcos y barcos de NPCs, drops de cuevas, criaturas Apex y mapas del tesoro embotellado, los cuales podremos marcar o desmarcar a placer desde su menú radial. Para poder ejecutar esta orden basta con acceder a su menú radial y activar la búsqueda del tesoro. Cuando activemos esta habilidad dispondremos de 45 segundos para que nos marque la ubicación de estas cosas que acabo de mencionar anteriormente, siempre y cuando esté en nuestro rango. Que por cierto, podremos acortar y alargar el rango de detección de las cosas también desde su menú radial. También el loro puede imitar a nuestro superviviente o miembros de nuestra tribu, diciendo palabras random cada poco tiempo. Esto lo podremos desactivar también para que no se nos haga tan pesado. Pero el verdadero potencial de esta criatura es que si la llevamos en el hombro y completamos misiones junto a él o ella, nos otorgará las nuevas plumas de unión, las cuales podremos utilizar como atajo para evitar ciertos requisitos de domesticación pasiva o para improntar a nuestras crías. Lo que yo le subiría a esta criatura principalmente sería la vida, aunque podéis dar los puntos donde vosotros creáis conveniente. Hasta aquí el cómo tamear a vuestro loro, espero que sea sido de utilidad. Contadme vuestras experiencias al tamear a esta criatura abajo en los comentarios. Cabe decir y cabe recalcar que esta criatura es de pago, lastimosamente. Studio Wildcard / Snail Games nos han cobrado por un refrito de un asset del Atlas nuevamente. Así que obviamente si no dispones de Tides of Fortune no puedes domesticar al loro. Igualmente lo habré dejado, porque se me ha olvidado decirlo, lo habré dejado a pie de vídeo para que la gente pues se dé cuenta de que no puedes domesticarlo si no dispones de Tides of Fortune. Así que nada, espero no haberme dejado nada en el tintero. Si me he dejado algo podéis dejarlo abajo en los comentarios. También si te ha sido útil el vídeo, revienta el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. También si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita porque se vienen un aluvión de más vídeos acerca de Tides of Fortune y de todo lo de Génesis y de Dragontopia, y cuando terminemos con todo lo de Génesis vendrá Dragontopia, porque dentro de poquito sale un nuevo Dragoncin. Si estás viéndome desde el móvil, dale a hypear para que este vídeo llegue a mucha más gente. Que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.